Vamos a enfocarnos en la situación de Venezuela ante las incendiarias declaraciones que formuló en una entrevista el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien ahora se encuentra en Estados Unidos. En una entrevista a la periodista Berioska Velasco de Soy TV, en la que explica las razones de su huida de Venezuela, acusa a funcionarios del gobierno venezolano de estar vinculados con el narcotráfico. También dijo que se manipulan las leyes para mantener a ciertos ciudadanos en prisión, asegurando que se trata de prisioneros políticos. El vicepresidente de la República indicó este viernes que con las declaraciones de Aponte se busca crear una crisis política del sistema de justicia económico y moral del país. Según Elías Jaua, esto obedece a la victoria garantizada que tiene el presidente Chávez el 7 de octubre. La pregunta es: ¿realmente lo que afirma el magistrado empaña aún más las perspectivas de inversión en Venezuela, tanto de empresarios nacionales como de posibles inversores extranjeros? Vamos a hablar de este tema con uno que sabe, Alejandro Grisanti, economista del Banco de Inversiones Barclays. Él nos acompaña desde Washington. Grisanti, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Te pregunto, con este nuevo evento que estamos viendo, es un ex magistrado de parte de la Corte Suprema, ¿te preocupa que esto vaya a afectar más las inversiones en el país? Mira, Javier, primero te contesto como venezolano, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa y que más dolor me causó al ver estas declaraciones es ver cómo una persona que es magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, que debería tener los mayores estándares de ética y de aprobo en un país, comenta alegremente, públicamente, todas las fechorías que hacía y cómo manipulaba los términos de justicia para meter preso a los enemigos del régimen, para meter preso a las personas que a algunos poderosos les convenía, de manera muy importante. Entonces, lo primero es un gran rechazo y un gran repudio como venezolano, como muchos de los venezolanos que hoy posiblemente estén viendo este programa, lo deben sentir, y esa gran tristeza y esa gran vergüenza como país, ¿no? Yo te diría que desde el punto de vista de las inversiones, Javier, es algo que ya estaba por descontado. Ningún venezolano, ningún inversionista que invierte en Venezuela descontaba o pensaba que la justicia era imparcial en Venezuela, pensaba que podía, digamos, tener una independencia de poderes, y de hecho hay muchas dudas en inversionistas internacionales sobre toda la parte de independencia de los poderes en Venezuela. De hecho, Venezuela, a pesar de tener capacidad de pago, y yo creo que esto es bien importante, a pesar de poder cumplir con sus compromisos de deuda, Venezuela era para los inversionistas internacionales el país considerado de mayor riesgo entre todas las economías emergentes, es decir, de mayor riesgo entre todas las economías de América Latina, pero también de Europa del Este y por supuesto de Asia. Venezuela era el país con la mayor percepción de riesgo, a pesar de su producción petrolera y su capacidad de producción de divisas, precisamente por este hecho de que no había división de poderes y porque encontramos a un gobierno con claros signos de debilidad y incluso se podría hablar de casos de corrupción. Ahora, vamos a cogerlo por parte. Primero vamos a ver lo que sería la inversión directa extranjera. Estuve viendo estadísticas de la CEPAL. En el primer semestre del 2011, Venezuela recibió cerca de 1,2 mil millones de dólares. Sigue siendo una cantidad considerable. Claro, cuando tú la comparas con una economía, por ejemplo, con la colombiana, son 7 mil millones de dólares que recibe Colombia. Si la comparas con Brasil, que son 44 mil millones de dólares que reciben inversión directa, claramente hay una preocupación en el estado económico que se encuentra, o el estado legal que se encuentra Venezuela. Con este nuevo evento, pudiéramos especular, aunque estamos entrando en una especulación, pudiéramos decir que esto tendría un efecto negativo mayor en la estabilidad o la percepción de invertir en Venezuela. Efectivamente, yo creo que es un indicador más de la debilidad institucional de un país y de la corrupción que está ahí, que mucha gente conoce y que mucha gente siente, pero que raras veces es tan palpable como en esta locución, como esta entrevista que dio Eladio Aponte Aponte. Pero fíjate la cifra que decías tú de 1.200 millones de dólares en el 2011 de inversión extranjera. Venezuela necesita, para desarrollar los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco, que es una subasta que hizo el presidente Chávez, donde colocó 6 proyectos de inversión en la faja petrolífera del Orinoco. Para desarrollar esos proyectos, Venezuela necesita 25.000 millones de dólares en inversión extranjera.
Es decir, estamos hablando de menos del 5% que ingresó el año pasado y muy posiblemente esté ligado a esta inversión petrolera, a esta inversión extranjera que va directamente a petróleo y que iría directamente a la faja petrolífera de la Orinoco. Entonces yo te pregunto, con estas situaciones legales que estamos viendo, porque no olvidemos que este es un ex magistrado, es una persona importante dentro del sistema legal y lo que está sacando a la luz un problema complejo que tiene el sistema legal venezolano. Entonces yo te pregunto, ¿dónde va a salir ese dinero entonces para poder sacar ese petróleo de la tierra? Mira, aquí la gran pregunta, Javier, que hoy por hoy se hacen los inversionistas, y te comento, hoy la deuda venezolana se incrementó en 2 puntos porcentuales, su precio se revalorizó y el riesgo país cayó en aproximadamente 15 puntos básicos. Y lo que se deriva de eso, a pesar de esta noticia negativa, lo que se deriva de eso es que cada vez los inversionistas internacionales, en este caso los inversionistas de deuda, están viendo mayores posibilidades de que se dé un cambio en Venezuela. Es decir, que la oposición logre ser gobierno en Venezuela y que estos sucesos que uno ve, como el caso del magistrado y Aponte a Ponte que tú bien comentabas, no se sigan dando y se empiecen a dar los primeros pasos para su solución. Entonces, yo diría que hoy por hoy los inversionistas están cautelosos, pero que mantienen una esperanza que está allí, que la ves muchas veces en los indicadores de deuda, que la ves en algunas otras inversiones que son mucho más líquidas y que apuntan a que los inversionistas hoy por hoy están apostando, están poniendo recursos, están poniendo parte de su logística y de su pensamiento en las posibilidades de que se dé un cambio en Venezuela, un cambio, por supuesto, político que lleve a profundos cambios económicos y también, por supuesto, en la parte de ética. Ahora, Grisanti, ¿no se podría interpretar también que Venezuela, a pesar de todos los problemas, sigue teniendo petróleo, sigue vendiendo, los precios del petróleo están altos? Y una de las cosas que ven los inversionistas, bueno, habrá inestabilidad en otras áreas, pero por lo menos los bonos se están pagando y el petróleo se sigue vendiendo. Efectivamente, y nosotros desde Barclays lo hemos mantenido, Venezuela tiene capacidad de pago. Venezuela produce petróleo, el precio petrolero está en sus máximos históricos, y por consiguiente Venezuela tiene la capacidad de pagar su deuda, y por eso te comentaba la paradoja al principio, de tener un país que tiene capacidad de pago, que tiene garantizados sus pagos de deuda, y sin embargo es el país, dentro de los países emergentes, que tenía la mayor percepción de riesgo, hoy por hoy superado por Argentina. Y eso se debe precisamente a esta falta de división de poderes, a esta falta de instituciones que presenta el país. Sin embargo, pensamos, y así lo hemos venido manteniendo, Venezuela tiene capacidad de pago y tiene una capacidad que es muy importante, que es duplicar sus exportaciones petroleras en el próximo sexenio. Es decir, en los próximos 6 años, el próximo candidato presidencial, el próximo presidente de la República, podría tener la capacidad, si hace las cosas bien, si da los incentivos adecuados, de duplicar las exportaciones petroleras, y eso implicaría, por supuesto, un gran beneficio para Venezuela y para los venezolanos. Señores, Alejandro Grisanti, economista del Barclays Capital desde Washington. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ti también por la invitación.